Importantísimo tema, y nos acompaña el doctor César Cabeza Sánchez, quien es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. César, qué gusto saludarte, muy buenos días. Un gusto, doctor Huertas, estar con usted y con Sara. Bueno, Elmer y doctor, vamos a preguntar un poco a nuestros corresponsales cómo están algunas regiones del interior del país respecto justamente de estos cuidados o cómo están teniendo la presencia de el Aedes aegypti. Vámonos ahora a Piura porque Vanessa Jiménez está ahí y nos va a contar. ¿Cómo estás, Vanessa? Te escuchamos. Buenos días con todos. Efectivamente, en la región de Piura se están realizando ya las acciones de control del vector Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika. Las acciones son de fumigación de las viviendas, sobre todo en las zonas críticas, en Morropón y Pariñas, en donde ya el dengue ha cobrado la primera víctima mortal, que es una bebé de 3 meses. El jefe de epidemiología de la Dirección de Salud de Piura, Eduardo Pozo, informó que también se ha implementado un laboratorio para diagnosticar dengue y chikungunya y posteriormente también para diagnosticar Zika. El especialista, esto hay que tener bastante en cuenta, es que no descartó que este virus de Zika ingrese al Perú por Tumbes o Piura, debido a que en esta zona pues hay bastante flujo comercial y turístico. Ese es el panorama que tenemos con respecto al Zika. Muy bien, gracias, Vanessa. César, quisiera pedirte un comentario como vocero del Instituto Nacional de Salud, que eres tú. Dice que han puesto un laboratorio allí en Piura para procesar muestras y diagnóstico de dengue y probablemente de Zika. ¿Qué se hace? ¿Se hace la prueba de PCR allá o ellos toman la muestra y la mandan para Lima? ¿Cómo funciona eso? Sí, doctor. En principio, cuando hubo el riesgo del ingreso del chikungunya, se vio esta necesidad, porque en realidad la frontera de Perú y Ecuador en realidad es una frontera virtual, y después de la pacificación con Ecuador en realidad es indistintamente la gente circula de un lado a otro, y con ello obviamente van los mosquitos y los virus también en los cuerpos de las personas. Sí, no, discúlpame, César, solamente quería una precisión sobre eso de la muestra. Sí. ¿La traen la muestra para acá o la procesan allá? En principio se ha estado enviando a Lima. En el caso del dengue, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud produce los kits de IgM para dengue, y eso lo hacen localmente en la región, y en este momento está implementando las técnicas de PCR en tiempo real, tanto en Tumbes como en Piura, porque son lugares estratégicos para la vigilancia. Fabuloso. Solamente quería esa aclaración porque vamos a ir con nuestros titulares. Vamos a ir a Iquitos. Allí está Jorge Carrillo, corresponsal de RPP Noticias en esa ciudad. Jorge, muy buenos días. ¿Cuál es la situación allí en Iquitos? Doctor Elmer, doctora Sara, ¿cómo están? Buenos días. Para informarles que ante la posibilidad del ingreso del virus Zika al Perú a través de la frontera con Ecuador, Brasil y Colombia, la Dirección Regional de Salud de Loreto ha dispuesto acciones de vigilancia epidemiológica en las localidades como Caballococha, en la provincia de Ramón Castilla, frontera con Brasil y Colombia, y en la localidad de El Estrecho, provincia de Putumayo, frontera con Ecuador y Colombia. Hasta dichas localidades han viajado brigadas del sector salud del área de epidemiología a fin de controlar a los habitantes del lugar y la posibilidad de detectar febriles que pudiesen ingresar por esta parte del país, para lo cual se han instalado áreas de aislamiento. Esas son algunas de las acciones que han empezado a tomar desde esta semana los funcionarios de la Dirección Regional de Salud ante la posibilidad del virus Zika que ingrese a esta parte del país, doctor Elmer. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Sí, y ahora Elmer y doctor Cabezas, nos vamos hasta el Cusco. Ahí se encuentra Felipe Tapia. Vamos a ver qué medidas se están tomando desde ahí para justamente prevenir el ingreso de Zika a nuestro país. Felipe, te escuchamos. Sí, gracias. Buen día, Sara. Doctor Huertas, desde Cusco. Les cuento que se genera para los próximos días una reunión triregional, es decir, Junín, Ayacucho, inclusive Madre de Dios, Cusco, para ver estos niveles de vigilancia. Por lo pronto, en Cusco, por ser una zona altamente de visitantes, de turistas, se genera la acción en los aeropuertos y terminales terrestres. Hay una acción de logística y recursos
humanos para esta tarea. En cuanto al dengue, que también es parte de la preocupación en Cusco, hay más de 200 casos, 17 del tipo 2, el tipo 4 de Madre de Dios, donde se genera también esta observación, y lamentablemente la información que llega, 11 personas fallecidas en la región Madre de Dios, zona bifronteriza con Cusco y Ucayali. Este es el último escenario del dengue, y por el Zika continúa una vigilancia de la Dirección Regional de Salud en el entorno región Cusco, especialmente en zona endémica. Es el informe, compañeros, adelante ustedes. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en el Cusco. Sara, ¿qué tal si tomamos una pausa, escuchamos la hora satelital y regresamos ya a un análisis de lo que nos han dicho nuestros corresponsales y para que analicemos cuál es la situación del control de estas enfermedades en nuestro Perú? Regresamos después de la hora satelital. Pues de las 10 de la mañana en todo el Perú. Estamos siempre en casa. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. En nuestros estudios en RPP Noticias en Lima está, como todos los días, Sara Busabá, y nuestro invitado, el doctor César Cabezas Sánchez, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Y si usted recién prende la radio, pues vamos a conversar sobre la situación de estas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti en el Perú. El dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla y a este nuevo virus llamado Zika. Nuestros corresponsales nos han dado una idea. Ya en Piura hay una bebita de 3 meses que ha fallecido con el dengue. En Cusco hay 11 fallecidos en Madre de Dios. De tal modo, doctor Cabezas, de que quisiera que nos dé una visión general. Usted, como funcionario del Ministerio de Salud y en el Instituto Nacional de Salud, ¿cómo estamos en globo en la lucha contra este mosquito, el Aedes aegypti, y las enfermedades que transmite? Bueno, como usted estaba mencionando reiteradamente, doctor, el Aedes aegypti es nuestro principal enemigo, y como se ha mencionado, este mosquito transmite el dengue, el chikungunya, el Zika y también la fiebre amarilla urbana. Hay que aclarar, ¿no? Esa es fiebre amarilla urbana, porque tenemos fiebre amarilla selvática que transmiten otros vectores. Entonces, a nivel nacional, lo que se está haciendo es la vigilancia de la presencia de este vector para poder hacer un control adecuado. Y esto con la participación del sector salud y también de los otros sectores. Y es importante destacar la participación de las familias, las comunidades, los gobiernos locales y regionales, porque si no lo hacemos de esa forma, en realidad es difícil combatir este mosquito que nos está ganando la batalla. Está mejorando la cosa, doctor, porque en los programas, y Sara, estoy seguro que tú recuerdas, ¿verdad? Hace 2, 3, 4 años que estamos hablando sobre esto, cuántos reportes hemos recibido de gente que no quiere recibir a los fumigadores, se niega a abrir las puertas de su casa. ¿Está mejorando? Ustedes que están en el campo, ¿ven que hay una mejor actitud de la población, doctor? Sí, la gente, al ver que hay casos, que hay enfermos, es más permisivo. Sin embargo, es un tema en el que todavía tenemos que seguir trabajando para tener una mucho mayor participación de la población. Y un tema que creo importante también, que no tiene que ver solamente con salud, son otros sectores, ¿no? Como por ejemplo la disponibilidad de agua en los lugares donde no hay, y ese es el caso de las ciudades, de la costa, en las zonas periféricas de las ciudades, la gente no tiene acceso al agua, y entonces acumula el agua, ellos son criaderos de los mosquitos, y entonces es importante la conducta de la gente, de que obviamente el agua es inevitable, la tenemos que usar para alimentarnos, bañarnos, etcétera, hay que taparla, y eso es una actitud que aún todavía algunas familias no lo hacen, y es importante destacar esta necesidad de la participación de las familias. Sara. Sí. De hecho, es inevitable muchas veces vivir en zonas donde existe el Aedes aegypti, y es altamente probable que cualquier persona que vive en esas regiones pueda ser picada por el mosquito. ¿Uno se da cuenta que le ha picado el mosquito? ¿Después de cuánto tiempo pueden empezar los síntomas, o uno sentir algo raro que pudiera pensar, uy, parece que el mosquito me ha picado? Bueno, uno puede no darse cuenta que le ha picado el mosquito, o también puede darse cuenta cuando lo ve o siente un escozor. Sin embargo, los síntomas, el tiempo de incubación, o sea, desde el momento que el mosquito infectado pica a una persona hasta que aparecen los síntomas, puede oscilar entre 4 y 7 días en promedio, ¿no? A partir de ese momento empiezan ya la fiebre y los malestares generales, y en general estos virus, estos arbovirus, en realidad producen un síndrome que es el síndrome febril, y el primer
primer día casi es indistinguible cuál es, y en la medida que pasan los días, por ejemplo, en el caso del Zika aparece un enrojecimiento de los ojos, un rash cutáneo, dolor articular. Eso nos hace pensar en esa posibilidad. En el caso del chikungunya, además de la fiebre, el malestar general, aparecen los dolores articulares, que son los que lo caracterizan a esto, ¿no? Y que son mucho mayores que en el caso del dengue. En el caso del dengue hay dolor de cabeza, hay dolor retroocular y también dolor articular, pero menos que en el chikungunya, y eso nos da una idea más o menos que clínicamente podríamos estar pensando en estas enfermedades. Sin embargo, hay enfermedades, hay cuadros clínicos que pueden solamente curar con fiebre, e incluso en el Zika se está escrito en Brasil de que pueden haber casos asintomáticos o oligosintomáticos, o sea que no tienen muchos síntomas, pero que sí tienen una infección. Dicen en el Brasil, 80% de las personas, Sara, 80% no presentan ningún síntoma, incluso que cuando tienen el virus del Zika. Entonces, digamos las bases, doctor, para nuestros oyentes, las bases, la estrategia de lucha contra esto, como usted nos la está describiendo, es número 1, luchar contra el vector, contra el mosquito. Para eso, obviamente, el vecino tiene mucho que ver, ¿verdad? No permitiendo que se empose el agua cerca de su casa. Para eso el ministerio tiene que ver con las fumigaciones, las municipalidades, etcétera. Lucha contra el vector, contra el mosquito. La otra es la vigilancia y la identificación de casos. En ese sentido, estoy seguro que ustedes han alertado ya a todos los médicos en esa zona, las postas médicas, los doctores, para tratar de identificar los casos y los casos sospechosos, tomarles una muestra de sangre y hacer el diagnóstico. Hablé con el ministro de Salud el día sábado en nuestro programa Cuidando tu Salud y me dijo de que ya se habían hecho alrededor de 180 y tantas pruebas contra el Zika hasta el día viernes pasado. Hasta ahora, ¿cuántas más se han hecho ya? ¿En cuántos casos sospechosos de Zika, en otras palabras, hemos procesado? Hasta el momento aproximadamente 200 muestras de sospechosos, y en realidad, como mencioné, en realidad es un síndrome febril. Y entonces, frente a la mínima sospecha de que pueda haber esto, hay que correr las muestras tanto para dengue, chikungunya. Más de 200 muestras y ninguna resultado positivo para el Zika. Todas son negativas hasta el momento. Ahora, yo quiero, perdón, Sara, sé que te mueres, te pica la lengua por preguntar, discúlpame, pero quiero, como epidemiólogo, quiero hacerle la misma pregunta que le hice al señor ministro de Salud. Cuando uno mira el mapa, ¿verdad?, de la distribución del virus Zika en América Latina, es increíble, Sara. Un lunarcito, hay 2 lunarcitos, Perú y Chile. Nada más, el Zika ya está en todo lado. Doctor Cabezas, como epidemiólogo, ¿a qué cree que se deba esto? Bueno, ¿Por qué Zika no ha llegado todavía al Perú? Sí, hay creo que hemos aprendido con esto del chikungunya, de como que se ha hecho un cordón de vigilancia y control en la costa norte, ¿no? Entre Tumbes y Piura, que es la ruta por donde ingresó el chikungunya, y es probable que si el Zika entra va a también seguir esa ruta, ¿no? Porque los mosquitos siguen la ruta comerciales por donde la gente se desplaza. Entonces, lo que se ha hecho en Tumbes, en Piura, pienso que ha tenido un impacto en esto, y también se está implementando un sistema que México también lo ha hecho, es la vigilancia utilizando ovitrampas. Estas ovitrampas son unos receptáculos negros, como unas tacitas negras donde se pone agua y entonces, si es que en el ambiente uno no ve mosquitos, pero las mosquitas cuando vienen a poner sus huevos van a buscar agua limpia y un lugar oscuro, y en estas ovitrampas uno se va a dar cuenta que hay huevitos, y estas ovitrampas resultan positivas antes de que se presenten casos clínicos, entonces permite adelantarse a la presencia de casos. ¿Usted piensa que es la acción del Ministerio de Salud, yo creo que es uno de los factores? ¿No será que también hay cosas especiales del clima que este año no permite? Porque por más cosas que se hagan, los mosquitos llegan en cantidad y están en todo lado. Pero no en el Perú. En realidad, yo creo que nada es unifactorial, ¿no? Acá hay varios factores. Uno de los que es descrito esta vigilancia, y el otro, como usted menciona, de repente el fenómeno del niño no está teniendo el impacto que tuvo en otros momentos. Exacto. Y podría ser otro factor en otras también. Regiones.
Y creo que hay que considerar todo esto y también considerar la movilización de la gente. O sea, hay varios factores que analizar, ¿no? Pero de los que tenemos evidencias, por lo menos, que podemos describir, yo creo que son estas medidas que se han tomado, el clima que está variando, y es un fenómeno un poco diferente al anterior, ¿no? Sara. Elmer, ya estamos cercanos a escuchar los titulares de la hora, pero no quiero ir a los titulares sin antes decirle a la gente que puede llamarnos y preguntar. De repente quiere saber si en la zona donde vive es una zona de riesgo y puede acá hacerle la pregunta, por supuesto, al doctor Cabezas. Pero por otro lado, yo quisiera adelantar una pregunta al doctor Cabezas, y es que muchos países, como por ejemplo Brasil, tienen una proliferación altísima de este mosquito, el Aedes aegypti, y ellos están utilizando diferentes métodos. Hay un barrio muy particular en Brasil donde están utilizando justamente Aedes aegypti transgénicos para poder controlar el vector. Yo quisiera que nos dé una opinión al respecto, pero luego de los titulares. Regresamos. Sí. Bueno, regresamos con nuestro invitado. ¿Te parece, Sara? Claro, ¿Ibas a decir algo? Discúlpame. Sí, y es que justamente enlazando un poquito el tema, la prevención es fundamental, y en estas nuevas enfermedades que están, bueno, ni tan nuevas, pero que están, digamos, que estamos enfrentando con mayor intensidad en este tiempo, justamente la prevención tal vez es el pilar más grande, ¿no? Y en ese sentido yo le preguntaba al doctor Cabezas, esto que está haciendo Brasil en un barrio específico, Secapa El Dorado, que tiene más o menos 460.000 habitantes. Lo que ellos están haciendo es todos los días soltar cerca de 800.000 mosquitos Aedes aegypti, pero transgénicos, y estos cuando copulan con la hembra, pues ya digamos pasan un gen letal que justamente las crías no llegan a la madurez y mueren, y con esto han logrado reducir en 82% el número de Aedes aegypti y el dengue, que es justamente una de las cosas como las miden para ver su eficiencia, es que de 133 casos han pasado a 1. ¿Qué opinas sobre estas formas de control de este vector? Sí, en realidad tenemos varias alternativas de control. Una de ellas es esta, que es en realidad novedosa, de un grupo inglés que trabaja con los de Brasil. Y acá sí hay que tener en cuenta si esto puede generar una controversia en la población, ¿no? De que si la manipulación de los insectos podría la gente pensar de que podrían estos mutar y salir otros insectos con más capacidad de transmisión, etcétera. Sin embargo, los investigadores que han hecho este proyecto mencionan de que estos transgénicos son seguros, que no hay ese riesgo de que muten a otros que sean más agresivos, y está teniendo un relativo impacto porque ha bajado de manera significativa la población de Aedes, y si hay menos Aedes obviamente hay menos transmisión. Y también hay otro grupo que está trabajando también con Brasil y con otros países, un grupo australiano, que ha descubierto de que hay unas bacterias que también se replican en el intestino de los insectos, que es la Wolbachia, y esta bacteria cuando infecta los intestinos de estos vectores como el Aedes, impide la replicación del virus del dengue, ¿no? Entonces esto sí es mucho menos controversial porque no está manipulando para nada al insecto, el genoma. Pero se está agregando un factor que es una bacteria, entonces se infecta y se liberan también estos mosquitos, y las bacterias impiden la replicación. Entonces yo creo que son medidas de intervención novedosas que sin embargo hay que tomarlo todavía con bastante cautela, poco a poco, Cabezas, antes de generalizarlo, ¿no? Discúlpeme que lo interrumpa. Muy puntualmente, se ha hablado de una vacuna contra el Zika. ¿Cuánto tiempo demora, así grosso modo, el desarrollo de una vacuna? Brevemente. ¿2 años, 5 años, 6 años? Por lo menos, yo pienso, mientras se pueda tener un candidato a la vacuna que puede tomar unos 2 años o 3 años, después vienen los ensayos clínicos y su validación en campo, por lo menos unos 5 años o más. 5 años. La otra pregunta que quería hacerle, ya estamos en la hora, ¿alguna recomendación especial a las mujeres del norte de nuestro Perú, donde más casos de dengue, etcétera, en el Cusco, etcétera, para las jóvenes, para las mujeres que quieran embarazarse? ¿Alguna recomendación especial se puede hacer en este momento desde el Ministerio de Salud? En realidad yo creo que las personas que están gestando o piensan que están gestando no debieran ir a zonas, si es que están viviendo en una zona donde no hay Aedes y no hay riesgo de transmisión, no debieran desplazarse a otra zona. Pero en aquellas zonas donde sí existe el riesgo, los cuidados
que debieran tener es evitar ya la picadura de estos mosquitos, ¿no? Y para eso son las medidas que hemos mencionado de control en general, pero también hay medidas individuales, ¿no? Como el uso de manga larga, pantalón largo, el uso de repelentes, que en realidad no tiene contraindicación en gestantes, y sobre todo aquellos que contienen el DEET, que es un nombre, una sigla de un producto que el principio activo debe estar en estos repelentes para que sean efectivos. O sea que no llegamos tan lejos como para decir a las mujeres peruanas no salgan en cinta. Yo creo que por ahora todavía no. En todo caso es una decisión que debe tomar la mujer. Yo pienso que las personas no debieran exponerse a las zonas de riesgo, y si están en zonas de riesgo toman las medidas tanto colectivas como individuales para evitar la picadura del mosquito. Perfecto. Pues muy bien, doctor César Cabeza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Yo creo que ha aclarado muchísimas dudas, Sara, a todos, y creo que nuestros oyentes se han beneficiado muchísimo de lo que nos ha dicho. Gracias, doctor Cabezas. Muchas gracias a ustedes también. Doctor César Cabeza Sánchez, médico infectólogo del Instituto Nacional de la Salud. Doctor Cabezas. Muchas gracias a ustedes también. Doctor